Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a la organización del Congreso. Para mí es un placer estar aquí, me encanta venir a esta ciudad y a Euskadi. Y vamos a hablar hoy un poco de hacia dónde vamos, y lo vamos a hacer un poco en base a un informe de referencia que elaboramos el año pasado. Ya por estas fechas lo presentamos, noviembre del 2020. Estaba previsto que se repitiera inmediatamente después en el 21, no ha ocurrido, pero ya tenemos el compromiso tanto de Pricewaterhouse como de la Fundación para abordarlo en el 22. Entonces, en el 22 vamos a hacer otra nueva visión sobre la situación del termómetro de este ecosistema del deporte, ¿vale? En la sesión de hoy... ¿No avanza esto? Bueno, en la sesión de hoy lo que quiero es que nos subamos a un helicóptero, ¿vale? Que confiéis un poquito los primeros 5 o 10 minutos en mí, nos subamos a un helicóptero a ver cómo se ven las cosas desde allá arriba. Tanto las que nos han ocurrido como las que estamos y especialmente las que van a ocurrir hacia adelante, ¿vale? Y en ese sentido, ya os digo que tenéis acceso al documento en abierto en la web de la Fundación. Lo que hicimos con el termómetro fue tratar un poco desde el helicóptero de mirar más hacia adelante que hacia atrás o hacia el presente, ¿vale? Y en este sentido, creo que el principal reto del ecosistema que tiene ahora mismo nuestro mundo es alcanzable y depende solo de nosotros, ¿vale? Lo que está claro es que la pandemia ha demostrado que el ecosistema del deporte no está en la agenda política ni en la toma de decisiones. Sin embargo, la población lo ha necesitado desesperadamente durante el confinamiento. Y no hemos sido capaces de capitalizar, o no parece que estemos siendo capaces de capitalizar ese reconocimiento social fundamental en nuestra contribución a un estilo de vida mucho más sostenible, mucho más saludable y que hace a los seres humanos mucho más felices, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros no dimensionamos nuestro valor y nuestro impacto para la sociedad, es difícil que seamos reconocidos. Y es muy importante, como os digo aquí, que si no lo hacemos, esto socava, esto limita, esto impide nuestro impacto para el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, nuestro desarrollo. Frente a otras industrias, otros sectores, estamos en una situación estructural de inmadurez. No somos capaces de alcanzar el nivel de estructura suficiente para crecer, para hacer las cosas más, mejor o más grandes o con más impacto. Y creo que este es un aspecto importante, ¿vale? Nosotros pusimos en marcha el Observatorio de la Fundación España Activa en septiembre del 2016 y desde entonces hemos publicado una serie de informes de referencia. A nosotros nos interesa en el observatorio identificar cuáles son los factores que determinan el comportamiento inactivo en el conjunto de la población española y cómo podemos estimular un debate público que se apoye en evidencias, en datos, en aspectos ciertos, no en opiniones o en reflexiones, que pueden ser muy útiles y muy válidas, pero no tienen el mismo peso, ¿vale? Arrancamos con el termómetro del sedentarismo en el 2017 y desde ahí hemos estado desarrollando distintos. Los dos últimos están desarrollados en el 2020, el primero sobre el impacto que tuvo el COVID en el ecosistema del deporte, especialmente al inicio, para ayudar al Consejo Superior de Deportes a dimensionar la cantidad de dinero que tenía que ir a recuperar o regenerar ese tejido productivo, ¿vale? Y el segundo, el de Price, que vamos a detenernos hoy en él, ¿vale? Pero fijaros, esto es interesante que hagamos esta reflexión, porque para hacer investigación con cierta calidad hay que invertir dinero. Todo en la vida cuesta dinero. Hay que invertir un poquito de dinero para desarrollar un nivel de conocimiento suficiente. Ese nivel de conocimiento suficiente es el que luego estimula los procesos de innovación que retornan valor a esa inversión. Le dan un valor de refuerzo y de retorno. Pero no es solo innovación, también lo que hace es que contribuye a darle mayor valor a ese elemento, en este caso la práctica deportiva, lo hace además muchísimo más creíble y le da o le dota de un mayor impacto para el conjunto de la sociedad. ¿Vale? Nosotros en la Fundación hemos puesto esos recursos inicialmente para alcanzar ese nivel de conocimiento especializado. Hoy os voy a contar varios ejemplos que están ocurriendo en distintas partes de Europa y aquí en España, donde hay que poner el dinero antes. Y no hace falta mucho dinero, pero hay que poner el dinero justo, porque si no las cosas no se pueden hacer de forma sostenible, ¿vale? Y si el observatorio no tuviera esos recursos mínimos, entonces hubiera hecho un estudio en el 17 y se acabó. Entonces tenemos que tener esa capacidad para invertir. Y eso lo tiene que hacer el propio tejido
activo y productivo del ecosistema del deporte. Nosotros tenemos que invertir una parte de nuestros recursos en demostrar que servimos para algo. Ese es el mensaje, ¿vale? Fijaros, en pleno inicio del confinamiento, en junio del 2020, publicamos este informe para Europactive. Yo soy miembro del board de Europactive desde abril del 20, me eligieron en esas últimas elecciones, y lo que hacemos un poco es, oye, ¿qué tiene que hacer esta industria para ser más responsable y más sostenible? Identificamos, tenemos que trabajar sobre 4 pilares, ¿vale? Hay que evaluar cuál es el valor económico, cuál es la contribución económica del ecosistema del deporte al valor económico que tienen las sociedades en Europa. El segundo pilar, muy importante, tenemos que calcular cuánto le devolvemos en retorno social por esa inversión al conjunto de la sociedad. Tercer pilar, tenemos que reflejar y destacar cómo contribuimos al desarrollo sostenible del planeta. Ana Vallejo luego va a abordar esto, así que en esta parte no me voy a meter, ¿vale? Y, por último, cómo podemos mejorar nuestra capacidad para influir en los demás, lo que los británicos llaman el advocacy. Cómo puedes influir e informar una serie de decisiones, ¿vale? Si clicáis en el link podéis descargaros el documento en abierto, ¿vale? Pero fijaros, cuando llegamos a trabajar con Price a este ámbito, dijimos, oye, vamos a definir el ecosistema del deporte. ¡Buah! Y esta fue la 18ª versión simplificada, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Que desde un punto de vista de las relaciones, fijaros, en línea continua son las relaciones estables, en discontinua los vínculos a futuro, existen fundamentalmente relaciones estables entre todos los agentes y elementos del ecosistema del deporte. Hay muy pocas que estén realmente en una fase de desarrollo a futuro. Lo que tiene es una enorme inestabilidad estructural, esa relación estable. Espera, a ver, ¿cómo? Es estable, pero estructuralmente no lo es. Sí, es estable, pero estructuralmente no lo es. Porque no cuenta con los recursos, la infraestructura, la estrategia, la visión, la planificación suficiente. Entonces, cualquiera de esos puntos, la relación entre las administraciones públicas y el turismo deportivo es estable, nadie la discute, pero es anecdótica cuando ocurre. Un año consigues traer un evento deportivo que sabes que genera valor activando el turismo en esa población, ¿vale? Pero no está integrado dentro de la estrategia de turismo de esa ciudad, ni está integrado dentro de la estrategia de deporte de esa ciudad. Ocurre anecdóticamente, porque alguien dice que esto es bueno y tenemos una oportunidad y lo hacemos. No sé si me entendéis. ¿Me explico o no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido es como que todo parece en el papel que ocurre, pero luego en realidad solo ocurre porque alguien se empeña en que ocurra. No sé si me entendéis. Entonces, somos un sector de campeones, de luchadores. No, esto no puede ser así, esto tiene que ocurrir, tenemos que organizarnos, esto tiene que ser sistemático, tiene que ocurrir siempre. Tiene que ser estable, tiene que ser progresivo, cada vez lo hacemos mejor, cada vez nos tiene que costar menos trabajo, ¿vale? Entonces, en ese sentido es donde el ecosistema plantea una serie de retos, ¿vale? Entonces, fijaros, lo primero que hicimos es, oye, ¿cuánto vale el deporte para la economía española? Y entonces trabajamos con el equipo de análisis económico de Price, ¿vale? Jordi Esteve, que es un economista brillante, y su equipo, ¿vale? Para dimensionar eso. Y dijimos, oye, ¿cuánto contribuye? Fuimos a la clasificación de Vilna, si recordáis, de lo que es el impacto económico del deporte, ¿vale? Publicado el informe por la Comisión Europea en el 2018 sobre datos europeos del 2012, entonces aquí llevamos como una década de retraso, y eso es malo, ¿vale? Hay que ser más rápidos haciendo esto, ¿vale? Pero vamos a una definición de la estadística, a la estricta, y a la ampliada, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es identificar, oye, para evaluar el impacto, evaluamos los factores que tienen que ver con fabricación de artículos, con la venta de artículos y con los servicios deportivos en las 4 principales manifestaciones, ¿vale? Esta parte así más metodológica en cada capítulo del termómetro se desarrolla y se explica muy bien. Y luego analizamos el tipo de impacto, ¿vale? Lo que sería el impacto directo, ¿vale? Que se refiere a la actividad económica o al empleo que se genera directamente al prestar ese servicio o fabricar ese producto o venderlo, ¿vale? A lo que sería el indirecto, que es el que se genera en gastos e inversiones en el conjunto de la empresa o empresas de la industria que están prestando o desarrollando esos servicios. Luego está el impacto tractor, que este es muy discutido,
por los economistas de salón o serios, pero que es que tiene bastante sentido aplicarlo, ¿no? Que es cómo el deporte está activando otras industrias que obtienen valor porque existe ese fenómeno deportivo. Y si no existe, no generarían ese valor, ¿vale? Por ejemplo, los bares y los restaurantes que hacen más dinero porque han contratado la liga y los domingos la gente se va a tomar una cerveza para ver el partido. Ese es un efecto tractor de lo que la liga, entre comillas, genera como valor, ¿vale? Y por último, lo que sería el impacto inducido, que es todo lo que tiene que ver con la actividad económica que se deriva de que aumente el consumo en los hogares, por distintas actividades deportivas, etc., ¿vale? Entonces, cuando analizamos estos elementos, vemos que la contribución general del ecosistema del deporte a la economía española se va al 3,3% del PIB, casi 40.000 millones de euros. Y entonces te dicen, no, estáis duplicando esto. No, o sea, estáis atribuyendo cosas que no son ciertas. Bueno, seguramente haya luego que afinar. Pero lo que está claro, y el mensaje es claro, es que el deporte es un elemento fundamental que contribuye al desarrollo social y económico de este país. Y por lo tanto tiene que ser considerado desde un punto de vista normativo, de inversión y de desarrollo de la misma manera que otras industrias, ¿vale? Y ese es un poco el mensaje importante, porque además contribuye a un 2,1% del empleo en este país. Ayer se publicaron los datos del incremento del empleo. Creo que ha subido otra vez el deporte este mes un 14%, ¿vale? O sea que estamos recuperando los valores, estamos en unos 220.000, leí esta mañana, ¿vale? Bueno, pues aquí la realidad, ¿cuál es? Que hay un elemento importante, que es que nosotros tenemos que dimensionar bien esto. Y el número tiene que ser el correcto. Porque si el número no es el correcto, la credibilidad desaparece. No sé si me entendéis. Tiene que ser el número exacto. Y a esto hay que darle 7.000 vueltas. Por eso ahora, en el 2022, volvemos otra vez a revisarlo todo, porque el número tiene que ser el correcto. Porque habrá una diferencia entre el 2,9 y el 3,5. Pero estamos en torno a un valor del 3, no un valor del 1,7 o del 1,8. Porque en el 1,7 y el 1,8 significamos una cosa y en torno al 3 significamos otra. Y eso es importante, ¿vale? Es muy importante. Cuando tú vas y distribuyes esto, ¿vale? Bueno, ahí lo veis un poco por los distintos eslabones, cómo contribuyen en personal y en ingresos, ¿vale? Este capítulo del informe es bastante específico en la descripción, lo podéis consultar con calma, ¿vale? Y aquí tenemos los principales indicadores. Ya os digo que aquí lo interesante, dos aspectos muy importantes. El primero es que hay un retorno de 1,5 euros en el resto de la economía por cada euro que se genera en nuestro sector, ¿vale? Y muy importante que por cada 1.000.000 de euros se llegan a generar 26 puestos de trabajo. Ese informe del 18 del Consejo de Europa establecía 20 puestos de trabajo a tiempo completo por cada 1.000.000 de euros. Pero la realidad es que si consideras este análisis un poco más holístico o analizando un poco el deporte y lo que está ocurriendo alrededor, nos vamos a 26. Y eso es muy importante, porque además es empleo joven, que tiene una gran trayectoria si el mercado está bien estructurado, y es empleo femenino, muy importante también, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte es interesante. Respecto al ejemplo del tractor, Price hizo un análisis de impacto económico para la Liga y evaluaba esto. Y este es un ejemplo un poco de cómo se contabilizan esos otros elementos en torno a lo que es la Liga, que sería pues, lo que hablábamos antes, ¿no? La televisión de pago, las apuestas, el merchandising, lo que ganan los medios de comunicación porque hay liga, hay partido, hay no sé qué, o esos elementos vinculados a la venta de videojuegos deportivos o lo que sea, ¿vale? Es decir, que es porque ese es un elemento, por así decirlo, de tracción que otras industrias luego aprovechan y generan valor, ¿vale? Por lo tanto, este es un elemento fundamental, el reconocimiento de ese valor económico importante, cómo de grandes o capaces somos. El siguiente factor tiene que ver con cómo nosotros ayudamos a eso que decimos, es a prevenir y a mejorar la salud de la población. Y este es el principal problema al que nos enfrentamos. La población no se mueve y enferma de no moverse, ¿vale? Ayer tuvisteis aquí a Francisco Ortega, ¿vale? Que es nuestro campeón en el grupo de expertos de la OMS, un coco espectacular, ¿vale? Y que está clarísimo, ¿vale? Pero fijaros, es que en nuestro país mueren 52.000 personas al año a causa de la inactividad física, el 13,4% del total de las muertes en nuestro país, ¿vale? De hecho, en GoFeed hicimos una campaña sobre esto. Vamos a hablar de los muertos. Pues sí, que la gente lo entienda.
que moverse es importante, es muy importante. ¿Vale? Los niños que no se mueven, ¿vale?, no solo se convierten en niños gorditos, sino que tienen problemas a lo largo de la vida y contribuyen poco a la riqueza y al desarrollo social. Por eso es importante que esas poblaciones desarrollen comportamientos activos, ¿vale? Y aquí vemos un poco cuál es la evolución en países en desarrollo y no desarrollados entre hombres y mujeres, en cómo además a medida que esos niños se van haciendo mayores, esos niveles de sobrepeso o obesidad se están desarrollando de forma exponencial, están creciendo de manera demasiado rápida, ¿vale? Fijaos que este es un estudio muy bonito que se publicó el año pasado, ¿no? Fijaos que aquellos individuos que además aumentan mucho de peso pronto, se mueren luego pronto y con muchos problemas. Y aquellos que engordan más tarde viven muchísimos más años y utilizan muchos menos recursos sociosanitarios, ¿vale? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque al final nosotros queremos individuos activos. Esto se basa en el estudio longitudinal de la ciudad de Baltimore, que arranca en el año 58 y termina en el 2005. Y en todo ese seguimiento ven eso, que el comportamiento de los individuos influye en su peso corporal y eso influye en su esperanza de vida y cómo se manifiesta esa vida, ¿vale? Y de hecho las directrices de actividad física, de las que habló ayer Francisco, analizan eso, cómo el comportamiento diario del individuo tiene efectos positivos para todos, ¿vale? Y de hecho Naciones Unidas ya ha desarrollado una estrategia al respecto. Pero fíjate, yo a medida que me muevo empiezo a morirme menos y además empieza a aumentar la esperanza de vida. Y este es otro factor importante, ¿vale? Como decía, Naciones Unidas en el 18 publica la estrategia en donde todos los elementos incluidos en la estrategia implican directa o indirectamente a agentes del ecosistema del deporte. Por tanto, nosotros somos el elemento activo que articula esta estrategia en el conjunto de la sociedad, a nivel local, regional, nacional o internacional. Y esto es importante también, que entendamos el lugar que tenemos en crear entornos activos, una sociedad activa, que se generen sistemas activos, que se fomente una población activa, ¿vale? Pero fijaos, el tercer elemento interesante es el que tiene que ver con, vale, entonces la población se mueve, tenemos un valor económico importante, ¿cómo conectamos de esos dos elementos? Como ser activo, además, le da valor económico al conjunto de la sociedad en términos sociales, ¿vale? Y entonces nos ponemos a trabajar con Price en el año 2017 y publicamos el primer análisis de impacto social y económico del grupo Ingespor en España, ¿vale? Yo dirijo el GoFit Lab, que es una unidad de investigación financiada 100% por la compañía, donde tenemos proyectos en 7 universidades distintas, e invertimos el 0,42% de los ingresos de Ingespor en investigación aplicada, unos 400.000 euros al año, más o menos. 400, ha habido años de 440.000, ¿vale? Unos poquitos menos después. Pero fijaros aquí, lo interesante es lo que luego ocurre, ¿no? Nosotros cuando hicimos el análisis del impacto del COVID en el ecosistema del deporte español, ya vemos que si los españoles dejan de moverse, el ecosistema del deporte pierde capacidad para prestar servicio, hay una parte importante de la población activa que deja de serlo, automáticamente los costes de inactividad se disparan. Si la inactividad hoy nos cuesta unos 1.845 millones de euros en este país, si hay una parte importante de la población que deja de moverse, que es lo que pasó aquí, el ecosistema del deporte pierde capacidad para prestar esos servicios, esa población deja de ser activa, automáticamente se dispara en otros casi 510 millones de euros el coste de la inactividad física en España y pasamos ya de 2.300 y pico, ¿vale? Entonces este factor es importante porque el ecosistema tiene que ser sostenible. Pero fijaros, nosotros cuando analizamos qué ocurre en Ingespor en el año 2019, cómo contribuye Ingespor al PIB español, cuál es su impacto social, ahora vemos el detalle, y luego cómo contribuimos al empleo de forma estable. Y el informe está construido en esos 3 pilares. Bueno, hay uno cuarto muy bonito que tiene que ver con el desarrollo sostenible, cómo reducimos nuestra huella de carbono y las implicaciones económicas que eso tiene, ¿vale? Pero, en concreto, que de esto hablábamos anoche un poquito en la cena, ¿no? Nos dijimos, oye, ¿cuántos de los abonados de GoFit cumplen regularmente y a lo largo de un año entero las recomendaciones de actividad física para la salud? Porque como controlamos su acceso, sabemos el tiempo que están dentro, decimos, oye, el 80% del tiempo que están dentro de la instalación están activos y el otro 20% es que llegan, se cambian, lo que sea. Vale, pues esos tiempos son los que controlamos. Y vemos que de los 265.000 abonados de GoFit en el 19,
181.000 cumplen las recomendaciones de actividad física de la OMS o las exceden, ¿vale? Y además nos interesa aquellos que, además, no eran físicamente activos antes. Esa población a la que GoFit activa porque pasan a ser abonados de GoFit, ¿vale? Y entonces, en ese contexto, analizamos qué contribución tienen reduciendo el coste directo en enfermedades crónicas no transmisibles, en salud mental, en absentismo y en sensación de bienestar subjetivo. ¿Cuánto dinero cuesta que una persona se sienta bien? Porque eso es muy importante para el conjunto de la sociedad. Y aplicamos el modelo de retorno social de la inversión desarrollado por Sport England, ¿vale? Con su primer trabajo publicado, si recordáis, en el 2012, Larissa Davis, de la Universidad de Sheffield Hallam, ¿vale? Desarrollan ese modelo, lo que llaman el Social Value Calculator, ¿no? La calculadora de impacto social. Y cogemos las mismas métricas. Analizamos el coste de la discapacidad para cada una de esas enfermedades en cada comunidad en la que estamos, partiendo de los costes reportados por los sistemas públicos de salud de una consulta de atención primaria, una radiografía, un ecocardiograma Doppler, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el tratamiento de esas enfermedades. Y hacemos ese análisis. El impacto que alcanzamos es de 300 millones de euros sobre unas ventas de la compañía ese año, que serían 72 millones más o menos, ¿vale? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque además, en este caso en concreto, nosotros lo que estamos planteando es, oye, estas personas que están siendo activas van a ser activas todas ellas hasta que se mueran, hasta que alcancen la esperanza de vida. En los varones 82, en las mujeres 85 en España. Y luego decimos, bueno, espera, no te vengas tan arriba. Solo el 80% de ellos van a seguir siendo activos. Y lo calculamos. Bueno, espera. Solo el 60% de ellos van a seguir siendo activos. Y lo calculamos, ¿vale? Pero fijaos, si nosotros cogemos estas cifras sobre 181.000 abonados de GoFit y las lleváramos a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde el 100% de la población madrileña, 6.136.000 ciudadanos, fueran físicamente activos, automáticamente todo el sistema público de salud de todo el país costaba cero, ¿vale? Con 6 millones solo que se muevan, todos los días. Somos 48 millones, de los cuales el 53% no se mueve de forma regular como para obtener beneficios. Son 26 millones. ¿Vale? Ahora imagínate que no conviertes a los 26 millones, pero conviertes a 6 millones de esos 26. Un hachazo al sistema de costes sanitarios espectacular. Ese es el camino del futuro. Aquí está el futuro. Aquí está el valor de lo que nosotros realmente podemos aportar al conjunto de la sociedad, ¿vale? De hecho, ahora vas a un centro GoFit y se lo contamos a los abonados para que lo entiendan, ¿vale? Para que la persona entienda que su comportamiento es positivo para el conjunto de los españoles, de los madrileños, de los cordobeses, de los sevillanos, de los asturianos, de los cántabros, que ellos tienen muchas posibilidades de contribuir a que el desarrollo social y económico de este país sea mejor a través de una vida activa. Conclusiones, ¿vale? El primero, tenemos que demostrar liderazgo clarísimamente en defender nuestro valor y en comunicar nuestra contribución al conjunto de la sociedad. Y nadie va a venir a ponernos esta medalla, no sé si me entendéis. Es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros, ¿vale? Para eso necesitamos mejorar la base de evidencia de lo que ofrecemos. Tenemos que medir lo que está ocurriendo. Tenemos que poder registrar cuál es el impacto que tenemos. Y sobre todo necesitamos evidencias que sean convincentes y consistentes, que respalden esa contribución nuestra al ecosistema, en impacto social y económico. Primero, ¿qué valor tenemos en el PIB? Y cuando vas a regular el IVA, espera. Espera, que tenemos un 21% de IVA y los señores de los caramelos y las chucherías un 7%. Espera, que es que esto es... Espera, sí, es así. No me lo puedo creer. Pues sí, en España pasa eso. ¿Por qué? Porque nadie le da valor. O vas a correr una carrera popular y el 21% que pagas en la inscripción, que es una locura. Entonces, eso es muy importante. Y luego, ¿qué pasa cuando el individuo es físicamente activo de forma regular?
jugando a lo que le guste jugar en el deporte, caminando, paseando, comprándose una bicicleta, moviéndose en bicicleta, lo que tú quieras. Y esto es muy importante para nosotros, muy importante. Y creo que el futuro está claramente ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra atención y abrimos un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene algo que comentar, y en mi correo me mandáis un correo y os mando lo que queráis, ¿vale? Pero en la web de la Fundación están todos los informes y los artículos publicados en abierto, ¿vale? Muchas gracias. Las preguntas vienen por aquí. Ah, vale. Gracias, Alfonso. Mediante el QR nos mandan los... Ah, qué bueno. Eso es, la pregunta. La tecnología. Eso. Voy con la primera. Sí. ¿La sola justificación del ahorro sanitario no es una visión reduccionista? ¿No tiene la AFID otros valores incluso más importantes? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que lo bueno es que esto sí que lo podemos medir, porque es información pública que se reporta cada año. El coste sanitario es una información pública a la que tenemos acceso. Por lo tanto, podemos conectar esa información con una variable de evaluación económica numérica. Si pudiéramos medir el desarrollo en valores, también lo podríamos hacer. Si pudiéramos medir la felicidad de la población en términos económicos, también lo podríamos hacer. Y estamos en ello, pero esta es una muy buena aproximación y es una muy buena pregunta, por supuesto. No tiene que ser reduccionista, pero empecemos por donde tenemos el número, eso sí. Gracias. Y voy con otra, la última. Dentro del plan de recuperación en España hay 30 líneas de acción, de las cuales una, la 26, corresponde al fomento del sector del deporte. Las actuaciones estratégicas mayoritariamente hacen referencia a instalaciones y acontecimientos deportivos. Más allá del fomento del turismo activo, ¿tienen cabida el desarrollo de iniciativas concretas para el fomento de la actividad física en la ciudadanía? Programas municipales o comarcales que promuevan la actividad física desde el punto de vista de la mejora de la salud, por ejemplo. Absolutamente. ¿Qué nos ha pasado aquí? Que de nuevo hemos llegado tarde. Es muchísimo más fácil para una inversión, en este caso del sector público, poner un maldito ladrillo que generar una maravillosa oportunidad. Y ahí estamos atascados, en inaugurar pantanos y a construir edificios. Y si vas ahora a las inversiones, por ejemplo, que ha desarrollado el Consejo, acaba de hacer una inversión fundamentalmente en los centros de alto rendimiento, pero en los edificios, no en la infraestructura que o el impacto que ese centro de alto rendimiento pueda tener el conjunto de la sociedad, porque están los líderes emocionales y espirituales del deporte conviviendo en esa población con esa... No, edificio. Cambia el suelo, cambia no sé qué, pone un cacharro, abre otro gimnasio, me desespera. No puedo estar más de acuerdo, ¿vale? Pero aquí este es un ejemplo de que hemos llegado tarde. Entonces, al final la inversión va al capítulo 1, infraestructuras, más CAPEX, más inversión, más edificio. Y los deberes sin hacer, desde mi punto de vista. Pero bueno. Y brevemente, una última pregunta. ¿Sería interesante planificar una campaña de comunicación de estos datos para provocar una reacción política? Absolutamente. Claro. O sea, nosotros construimos... ¿Por qué hicimos nosotros en el observatorio este proyecto con PricewaterhouseCoopers, que es una de las Big Four? Sí, esto es buen rollo. Estos señores han aprendido con nosotros. Esto entre nosotros, no tenían ni idea. No, vamos a medir esto y vamos a medir así, y que ahora quiero que midas aquello, y luego lo otro, y calcula esto. ¿Por qué? Porque la Fundación España Activa es nadie. Pero Pricewaterhouse es una de esas torres de Madrid que tiene a 4.000 consultores ahí metidos. A no sé cuántos cientos de euros la hora que piense un tipo de estos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que tenemos es reconocimiento por asociación, ¿vale? Ellos aprenden una cosa, participan en el proyecto de forma altruista, no nos ha costado dinero, lo cual es un buen avance, pero sobre todo tenemos ahora una conexión con el mercado financiero, el tejido productivo, que la Fundación España Activa, con nuestro santo Jaime Elisabeski, pues no va mucho más allá del mundo del deporte, ¿vale? Pero está claro que esto hay que contárselo a todo el mundo a todas horas. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias oye, muchísimas por ser parte gracias. de este congreso. Gracias. Muchas gracias por vuestras preguntas. Entra.